Muy buenos días. Yo soy doctor Hugo Cedrón y vamos a conversar ahora sobre cómo mejorar el control de la enfermedad inflamatoria intestinal. Estos son mis conflictos de intereses. Lo primero es que la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad crónica y devastante, ¿no? Es una enfermedad que se caracteriza por episodios de reactivaciones con frecuencia y episodios donde la enfermedad ataca y luego espontáneamente baja. Y esto genera pues complicaciones a medida que va avanzando el tiempo. Si uno no lo reconoce precozmente, va a generar estrecheces, con el tiempo fístulas y abscesos. Esto va a obligar a cirugías y una muy mala calidad de vida y muy probable intestino corto a largo plazo. El daño es progresivo. Lastimosamente, esta enfermedad tiene muchos cursos, tiene un curso donde va un ataque grande inicial y luego ataques mínimos en los años subsiguientes, o al revés, empieza con episodios pequeños de ataques y luego ya un ataque que no se detiene, o aparece fluctuante, o tiene ataques recurrentes. Y este tipo de y esta diferencia de presentaciones es lo que la vuelve todo un desafío en lo que respecta al manejo, al pronóstico y a la evolución en sí, ¿no? Como les dije, la enfermedad de Crohn, por ejemplo, es una enfermedad bastante progresiva, donde el daño se asocia al número de veces que haya mayor actividad inflamatoria. El daño muchas veces es silencioso y uno se da cuenta cuando el paciente ya requiere algún tipo de cirugía, con lo cual ya hemos perdido un gran campo, ¿no? Uno debe controlar la actividad inflamatoria de todas maneras, como vamos a ver a lo largo de esta charla. Y aquí es lo que uno empieza a entender, que es que uno debe atacar el flare, debe atacar la reactivación, debe evitarla y no debe perder esa ventana de oportunidad y no pensar en qué va a hacer uno cuando ya tenga la fístula, la estenosis o cómo hidratarlas, porque ahí aún no está actuando de manera tardía. Es más, la medicina actual está orientada hacia el origen de la enfermedad y lo que se denominan los estadios preclínicos y hasta genómicos, ¿no? Lastimosamente, la enfermedad inflamatoria ataca a personas jóvenes, en su mayoría a personas en edad económicamente activa, y eso es un gran problema por muchas cosas, ¿no? Los pacientes jóvenes son difíciles de hacer entender que tienen una enfermedad crónica, son difíciles de que se adhieran al tratamiento y son metas que uno debe conseguir si uno quiere tener un control adecuado. El otro detalle que debemos enfrentar es que en Perú, cuando yo empecé la residencia, existía la creencia que la enfermedad no existe. Actualmente ya con el grupo de ASPEIN, que es el grupo de estudio del intestino, y la Sociedad de Gastroenterología del Perú, lo que hemos podido ver a medida que han avanzado los años, los estudios y el tiempo, es que cada día aumentan más los casos, en parte por la mejor detección, en parte por mayor concientización de los médicos, y es algo que está ocurriendo en los países en desarrollo a lo largo de todo el mundo, que ya se ve claramente en Europa, como pueden ver en esta gráfica de aquí. Estos son estudios peruanos a lo largo de los años, entre los 80 y los 2000, y miren cómo el número de casos por año se va incrementando rápidamente, ¿no? Lastimosamente, el gran problema es que la epidemiología en nuestro país no es muy buena y eso es algo típico de todos los países subdesarrollados, ¿no? En España, este es un estudio multicéntrico. Como vemos, más del 20% de los pacientes requieren 5 años para hacer su diagnóstico, es decir, muchos pacasean, caminan, el médico inicial que los ve, ya sea de familia o gastroenterólogo, no identifica la enfermedad y con lo cual perdemos lo que es la ventana y la oportunidad de la curación. Esta enfermedad no se cura, sino se controla. Como les dije, la iniciativa actual es el Predica IBD, establecer los factores que estimulan y producen la enfermedad. ¿Por qué dos personas que tienen la misma genética no la desarrollan? Y eso se debe mucho a la dieta occidental, se debe mucho al clima, se debe mucho al cambio climático, a la contaminación, a las alteraciones de microbiota. Se ve como gente que cambia de un lugar a otro hace la enfermedad, ¿no? En lugares de baja frecuencia no la hace, cambia de sitio y empieza la enfermedad y los genotipos diferentes, ¿no? La severidad del daño endoscópico definitivamente afecta el pronóstico, ¿no? Está claramente visto que
una actividad con daño endoscópico severo y úlceras profundas como las que vemos aquí, ¿no? Tiene un incremento de 5 veces el riesgo de, de tener colectomía en el seguimiento, ¿no? Y el paciente con lesiones recurrentes, luego de la cirugía, es casi seguro que va a entrar en una recaída médica y quirúrgica a mediano plazo. Es decir, uno debe atacar la inflamación de manera cabal. La importancia de la curación mucosa es algo que ya no se discute. Es más, ahora se habla hasta de la curación histológica o anatomopatológica. La curación se asocia con menor probabilidad de cirugía. La curación de la enfermedad de Crohn con biológicos se asocia a menos cirugías y a menos intestino corto. Y la cura mucosa se asocia con la que se denomina la cura a largo plazo, ¿no? Es decir, evitar esos flares, esas reactivaciones y un mayor daño y mayor secuela para nuestros pacientes. Entonces, luego de esta pequeña gran introducción, habremos los principios que guían la terapia de la enfermedad inflamatoria para el año 2024. Lo primero, y voy a acortar esto para que se vea mejor. Lo primero, el tratamiento precoz al diagnóstico con biológicos. Antes hablaba mucho de si hacemos las cosas en step up, es decir, de a poquitos vamos avanzando de corticoides a inmunomoduladores y de biológicos. Actualmente ya se ha visto que la mejor terapia es el top down. Démosle con todo. Démosle lo más rápido posible, especialmente en la enfermedad de Crohn. El uso más temprano de biológicos se asocia con una disminución de la necesidad de cirugía a largo tiempo, como vemos en las gráficas ahí presentes. Y es algo que está visto, mientras más temprano atacamos, más rápido llegamos a la remisión, como que la enfermedad ya se puede controlar mucho mejor a largo plazo. Se debe optimizar, segundo punto, se debe optimizar la terapia con un monitoreo cercano. Debemos monitorizar no solo síntomas, que es lo que hacemos en Latinoamérica. Pensamos que si no le duele y no tiene diarrea está bien, pero no vemos la PCR, no vemos esa anemia, no vemos esa pequeña probinemia que hablan de que algo está mal. Y fundamentalmente sigamos la calprotectina, que es algo que ha cambiado mucho las cosas a mediano plazo. Lastimosamente es difícil técnicamente de repetir, no se hace en todos sitios, pero debemos, si la tenemos, usémosla, pero tampoco le creamos al 100% porque tiene sus errores y utilicemos las imágenes, ¿no? Miren, por ejemplo, en estos pacientes, en este grupo de pacientes con elevación de la proteína C reactiva, solamente siguiendo la proteína C reactiva, aquellos que bajan su proteína C reactiva tienen menos riesgo de hospitalización que los que lo mantienen elevada, ¿no? Aquí hablamos de calprotectina fecal. Si nosotros vemos que el paciente normaliza la calprotectina fecal, tiene menos riesgo de cirugías y menos riesgo de hospitalizaciones y mejor sobrevida que aquel que no lo hace, ¿no? Actualmente, además de la colonoscopía, que es un método bueno y lastimosamente es un método muy invasivo, tenemos las tomografías, la enterotomografía, y actualmente tenemos un método del que les quiero hablar, una diapositiva, que es un método que a mí me gusta y que estoy aprendiendo, que es la ecografía de intestino, la ecografía intestinal. La ecografía intestinal es muy eficiente para determinar la respuesta endoscópica para la remisión en pacientes tanto con Crohn como con litis ulcerativa. Y la ventaja que tiene es que nosotros podemos hacer, tenemos un paciente severo que le damos corticoides y queremos ver si responde a las 72 horas, le hacemos otra ecografía intestinal y vemos la disminución de los tamaños, cosa que no se puede hacer con una colonoscopía, no vamos a hacer una colonoscopía a diario o cada semana, ¿no? Pero sí lo podemos hacer con una ecografía, un método no invasivo, un método que se ve claro su rol en la gestación, es un buen método. Cada día van a ver a partir de este momento que es algo que está en difusión. En el número que viene de la revista de Gastroenterología del Perú, que está por salir, vamos a tener un editorial sobre ecografía intestinal que me gustaría que también lean. El tercer punto, no continuar con terapias que no funcionan. Debemos seguir los principios que ya están claramente vistos en inflamatoria, que es el STRIDE 2. ¿Cómo podemos mantener la curación mucosa? Primero, viendo la respuesta clínica como respuesta a corto plazo, pero de ahí tenemos que tener la remisión del laboratorio, respuesta a corto o mediano plazo, de ahí tenemos que tener una disminución de la calprotectina, ¿no? Y respuesta laboratorial, respuesta intermedia, y finalmente debemos considerar la cura mucosa, la cura transmural, la cura histológica, una buena calidad de vida, no tener
limitaciones funcionales, ¿no? Debemos ser objetivos tanto en Crohn como colitis, ¿no? Debemos aprender a utilizar los anti-TNF, que son los medicamentos clásicos y que no han perdido ningún valor. Debemos aprender a utilizar biosimilares. Eso ha cambiado mucho el acceso de los pacientes a los medicamentos por los costos que bajan. Bajar los costos ayuda mucho a que el paciente pueda tener acceso a este grupo de medicamentos, ¿no? Si el paciente fracasa anti-TNF, debemos cambiarlo. Debemos cambiarlo en función a sus riesgos, debemos valorar al paciente en función de la severidad. Ustekinumab ya está por lo menos en Perú está y lo usamos. Vedolizumab también es una opción. No tenemos todavía risankizumab, pero ya sabemos que la interleuquina 23 va a ser de mucha ayuda. Y no sé si ustedes lo tienen, pero el uso de upadacitinib, un Panjac, nos ayuda también bastante. Si fracasa ya anti-TNF y ustekinumab, nos quedamos todavía con risa y upadacitinib. Pero lo cierto es que todos estos medicamentos los podemos discutir a más de largo en algunas otras charlas, pero son medicamentos importantes que debemos manejar y si no los manejan completamente, derívenlo a un especialista de inflamatorio. El biológico correcto para el paciente correcto. Actualmente lo que se intenta es la medicina personalizada, es decir, poder determinar cuál es realmente el problema que tiene este paciente y con ese problema, con estudios genéticos, con estudios head to head, dosando el medicamento y midiendo anticuerpos, podemos establecer cuál va a ser la mejor molécula de las tantas que tenemos ahora para decidir. Acuérdense que dar un biológico tampoco significa tener el éxito. No es que el paciente con todo sufrimiento vende su casa, le dan un biológico y va a responder. No. Lastimosamente, en la mayoría de estudios, si ustedes ven las no respuestas, usualmente son 30, 40%, o sea, no es algo pequeño. Y las pérdidas de respuestas a mediano plazo también son lo mismo, ¿no? Actualmente también hablamos de terapias de combinación, es decir, utilizar dos biológicos a su vez. Lastimosamente en Perú todavía eso está lejos de ser una realidad. Miren, tenemos una gran variedad de biológicos, pero debemos saber usar los biológicos y en caso de no tener los biológicos, es algo que yo repito siempre en mis charlas de inflamatoria, acuérdense que tenemos lo clásico. Lo clásico no es perfecto, pero es mejor a no dar nada. Saber que tienen que la prednisona es un buen medicamento antiinflamatorio que puede controlar la mucosa, pero acuérdense que si lo van a dar de manera prolongada, están jugándose un serio problema. Las infecciones son muy frecuentes en prednisona, que no son nada frecuentes o sea, no son tan frecuentes como con cualquier biológico. Eh, la prednisona es la posibilidad de hacer TB multisistémica, de hacer infecciones, de hacer diabetes, es bastante grande. Si solamente tienen prednisona, acompáñenlo un inmunosupresor. La mayoría de gente, por alguna curiosa razón, en Perú por lo menos tolera bien la atropina, lo cual es muy bueno porque nos deja usarla. Y tenemos esos dos medicamentos que bien utilizados nos permiten controlar la curación mucosa. La inflamación no controlada es el peligro fundamental. Daña el intestino, da riesgo de cáncer, como han visto en la charla anterior. Si uno no controla la inflamación, la posibilidad de cáncer de colon es mucho más alta, pero no es lo único. También genera mucha manifestación extraintestinal, genera trombosis venosa profunda, genera tromboembolas pulmonares, pueden tener pues lesiones dérmicas, lesiones oculares, compromiso hepático, muchas cosas están asociadas con esta inflamación no bien controlada. Unas palabras finales para lo que es la importancia de la adherencia al tratamiento. Ustedes pueden recetar lo que quieran, pero si el paciente no lo toma, están perdidos. 40-60% de los pacientes no tienen adherencia al tratamiento y los factores mayormente asociados a a mala adherencia son ser hombre, porque es evidente, el tomarme muchos medicamentos por día, si uno le receta algo que va a tomar 4 veces al día, es mucho más problemático si uno le da algo 2 veces al día o si algo le da una vez al día. Ser soltero, porque siempre estar controlado por una mujer es bueno para mantener una buena adherencia, tener una pequeña enfermedad, porque uno la subestima, tener pocos síntomas. El costo del tratamiento, como les dije, es una limitante clarísima, ¿no? Y lo otro es no comprender la cronicidad de la enfermedad. En inflamatoria es importante tener grupos de pacientes, enseñarles cómo deben hacer las cosas, cuáles son sus experiencias. Se frustran fácil y es entendible, toman su medicación, pueden tomar mucho, pueden gastar mucho dinero,
y pueden recaer, pueden necesitar cambios de medicinas. Eso es algo que solamente conociendo la experiencia de otros y haciendo grupos de pacientes vamos a poder salvar. Por ejemplo, la mesalacina granulada es muy buena para favorecer el menor número de tomas al día y eso claramente, como ven en la gráfica, favorece la adherencia. Lastimosamente impacta un poco más en el costo, lo cual disminuye la adherencia, pero tienen que personalizar a su paciente, ¿no? Mensajes para llevar a casa, ¿qué es lo que debo saber de esta charla tan complicada y de nombres raros? Primero es que el tratamiento precoz con biológicos es fundamental, ¿no? Optimizar la terapia con un monitoreo cercano es importante, niveles, anticuerpos en la medida de lo posible es bueno. Eh, Seguirlo con imágenes, con colonoscopías, con tomografías o con lo que dije, con ecografía intestinal es bueno. Biológico correcto en el paciente correcto, personalizar la circunstancia es importante, como luego eso lo podemos discutir en una charla un poco más puntual de ese tema. Y la inflamación no controlada es la que conlleva a todos los riesgos, tanto intra como extraintestinales. Y se debe buscar y propiciar la adherencia al tratamiento. Sin adherencia no van a ningún lado. Nuevamente los invito a participar y a guardar el día del 28 al 31 de agosto del 2025 para que vengan a mi ciudad, a Lima, a conocer nuestras costumbres, nuestra culinaria, a ver un poquito de cosas y fundamentalmente a ver la Semana Panamericana de las Enfermedades Digestivas. Eso es todo. Muchas gracias.